Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es, como un chisme. Y recuerden que acá también tocamos las cosas con un humor un poquito pasado muchas veces, pero es nuestra forma de tratar de mitigar y de afrontar esa realidad histórica que muchas veces nos abarca. Yo soy Juanse, en todas partes me pueden encontrar como Calavera Barbada y conmigo está nuevamente Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Estrenando set. Estrenándose. ¿Qué más, Juanse? ¿Cómo vas? No, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes, como se identifiquen. Efectivamente, sí, nosotros tenemos nuestra manera particular de contar las cosas, tampoco exageramos las reacciones ni nada, somos así, somos exagerados naturalmente, Sí, es verdad. pero, pues, lo que yo recalcaba antes, y de hecho pienso volverlo a retomar, es que si usted espera una información muy seria, donde no se rían, donde sea tipo documental, aquí no entre. Aquí no es. Ya les digo yo les cierro las puertas. Mejor dicho, no pierda su tiempo. Pero si por el contrario usted es una persona bacana, chévere, que no le incomoda de pronto escuchar alguna que otra grosería, cuando nos equivocamos, cuando yo digo súper bien los nombres alemanes o rusos o lo que sea, si no le incomoda nada de eso, pues bienvenido y bienvenida Bienvenidos. y quédense y suscríbanse y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @historia histérica. Y bueno, Totalmente. Juanse, llegó diciembre con su alegría, con mucha natilla, carajo, me encanta la natilla. A Juanse no le Yo gusta la odio natilla diciembre. y la natilla es un postre, creo que solamente colombiano, ¿no? No sé si La lo natilla es darán tan maluca que la regalan. delicioso. ¿Qué va? Mentiras, es deliciosa, a mí me encanta, La natilla es me tan fascina. maluca que la regalan. ¿Qué va? Eso es mentira, miren. Eso es mentira, la natilla es deliciosa. Es muy rica, sobre todo así con buñuelo. Oh, Dios mío. Más voy Marica, a pero comprar para hacer uno natilla. puede comer buñuelo todo el hijo de puta año. No entiendo por qué esa pasión por el buñuelo en diciembre. Ay, ya llega Porque el diciembre, buñuelo con la natilla es rico. Esa combinación es 10 de 10. dos días. Es más, ayer justamente encontré algo que sí me pareció el culmen y es, aquí en Medellín es muy dado es el tema de los buñuelos rellenos. Entonces hay buñuelos Ay, rellenos de cosas, hay buñuelos rellenos eso de sí. queso mozzarella, son muy ricos, buñuelos rellenos de arequipe, buñuelos rellenos de mora, buñuelos rellenos de chocolate, son ricos, son muy ricos la verdad. No, no rellenen los buñuelos, por favor. Gracias. No, los buñuelos rellenos son ricos, pero ayer vi que estaban vendiendo buñuelos rellenos de natilla. De natilla. ¿Y qué? O sea, ¿sale derretida o qué? No tengo idea porque es que a mí la natilla no me gusta y no puedo comer buñuelo, entonces moriré con la incógnita. Pero buñuelos rellenos con natilla. Yo pensé que ibas a decir algo que yo vi ahorita en la tarde en una propaganda, que de pronto la vas a ver, y es que salió un buñuelo relleno de pollo, de pollito desmenuzado. Yo quedé como, No. ay, no. Oh, No, el buñuelo es así rico, solito, con el quesito normal, es delicioso. pero Pero bueno, yo bueno, odio diciembre. eh, digamos que no. A mí, a pesar de las circunstancias fuertes que me han pasado en este mes, todavía sigo, todavía me gusta. Pero Juanse, nosotros hicimos un capítulo de todo el tema de la Navidad, lo hicimos de hecho hace un año, ¿te acuerdas? Hace un año Que tú lo justamente, hiciste. sí. El origen pagano de la Navidad. Exactamente, y tú comentaste de varias festividades, entre esas las nórdicas, las romanas, pero hoy me quiero centrar en una puntualmente y es en una romana, ¿sí? Ok. Entonces, allá va la primera pista. ¿M? La segunda, por supuesto, en diciembre. Y la tercera, banquete de comida. Pero a ver, banquete de comida romano. Banquetes. Pero no puede ser el pavo que acá en Colombia llamamos pisco.
porque eso no es como tan tradicional de todo el mundo, ni el marrano Ujú. tampoco. O sea, el tema de cerrar una cuadra para matar a un marrano no creo que era muy romano que digamos. Eso es más de acá, eso es más de pueblo. Aparte que es horrible verlos, yo lo vi. No sé, de pronto vamos a hablar de la Saturnalia. Sí, creo que fui muy obvia, ¿no? Pues es que, a ver, No, 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 ¿qué más no, pistas podía decir? es Es entendible. que Saturno, ok. Bueno, de hecho, esta fue otra de las festividades que nuestros queridos católicos, bueno, religión católica, se robó, Toma ojo, prestada, está, toma sí, pero prestada. ojo que todavía siguen considerándolo una fiesta pagana, ¿no? Eso se considera, pero pagana, pero cuando nos conviene y cuando no, no. Entonces, Mm, los Saturnales, bueno, la Saturnalia era una festividad romana dedicada al dios de la agricultura, perdón, que era Saturno, Saturno, Saturno. ¿sí? Y este se celebraba, bueno, entre el 17 al 23 de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que se daba durante el solsticio de invierno. Muy similar a la celebración de los nórdicos también, que celebraban todo este tema del solsticio de invierno, al Ajá. estilo tipo Papá Noel, todo eso, ¿sí? Y bueno, básicamente fue una fiesta que se empezó como a construir de cierto modo o a desarrollar en los campos agrícolas. Básicamente los campesinos lo celebraban, ¿sí? No lo celebraba Ok. ni la parte gubernamental, todavía no. Era una fiesta netamente campesina, ¿sí? ¿De qué se trataba? Bueno, que durante estos días se reunían así en una cena, tipo banquetes, mucha comida, mucho vino, se repartían regalos. También pasaba algo muy curioso y es que había una especie de inmersión social. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto campesinos como esclavos se unían en torno a una misma celebración, ¿sí? O sea, los esclavos podían comer digamos, por decirlo así, con sus dueños, ahí en la Con los misma mesa nobles. sí, les daban regalos, una cosa, la otra, y curiosamente también digamos que estos encuentros se daban para discutir temas agrícolas, ¿sí? O sea, hablaban de Ok. todo, pero eran como reuniones para, sí, para, no sé, fortalecer un poco más el sector agrícola de tal pueblo, tal ciudad, etcétera. Y me imagino Ahora entonces que bien, también era para planear cuáles iban a ser las cosechas del siguiente año, para planear el tema de las ujú, fases de la luna, cuándo iban a cosechar qué cosa y demás. exactamente, Ok. pero era una de Vale. las fiestas más alegres, ¿sí? Que tenían los Sí, romanos, porque era esta. terminaba en un pachangón increíble. Exacto, eso terminaban, mejor dicho, unos con los otros. Y posterior a ello, pues por supuesto, con toda la inmersión ya católica cristiana, nuestros queridos católicos decidieron tomar esta fiesta para, digamos que, no sé, se podría decir que hacer como una celebración en torno a Dios y que supuestamente la familia se reuniera para una última cena o la cena de año. Básicamente la cena de año y esta celebración en parte viene de la Saturnalia, ¿sí? Ok. Ahora bien, pues ¿quién era Saturno? Pues era el dios de la agricultura en el tema romano. Digamos que los romanos también lo representaban como la prosperidad, la abundancia de la tierra, que no les faltara comida. Eh, Se dice que el dios Saturno incluso tenía unas conexiones indígenas, unas conexiones italianas, era de todo un poco, ¿sí? Pero sí, que era básicamente el dios de la abundancia, el dios de la agricultura, era el dios que les proveía a ellos la comida, etcétera. Y por eso se celebraba tanto, o sea, se celebraba casi una semana, más que los otros dioses. Los otros dioses también tenían sus festividades, pero Saturno era el que le dedicaban más tiempo. Pero acá yo hago un disclaimer, porque no sé si es una burrada lo que voy a decir, pero es que, a ver, la mitología, aquí hay que decir algo y es, la mitología romana y la mitología griega estaban relacionados y básicamente eran los mismos, solamente que los Los romanos les mismos. cambiaron el nombre, pero en el mito eran lo Exacto. mismo.
Ahora, hasta donde yo tengo entendido, Saturno era para los romanos y era un dios, pero para los griegos no era un dios, sino que era un titán, que los titanes son Ujú, los titanes son los papás de los dioses. Y sí, para los griegos se llamaba Júpiter. Júpiter. ¿Sí o qué? ¿Esto no es cierto? Sí, Ok, de sí, algo más he vamos podido bien. ver Caballeros Sí. del Zodíaco, maldita sea. Sí, sí, sí. Fíjate que es que el tema de los dioses griegos y romanos también es muy interesante porque ahí uno encuentra, o sea, a mí por lo menos me enseñaron que exactamente eran los mismos, ¿sí? Pero cuando uno se pone a estudiar, digamos, cada dios, cada creencia, hay unas diferencias también, ¿sí? Poquitas, pero sí hay diferencias. Exacto, sí, sí, sí. Por ejemplo, que yo sepa, a Saturno en la creencia griega no se le celebraba nada. A ver, que yo sepa, ¿sí? Me van a disculpar si estoy No, es en, que, o sea, si estoy diciendo algo que no es, por favor, me corrigen aquí abajito. Recuerden que aquí estamos para aprender todos. sí, 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 es que justamente por eso las fiestas se llaman Saturnales y no Jupiteriales, qué sé yo. Jupiteriales, jupiterianas. Entonces, bueno, sí, básicamente Saturno era Miento, uno de los dioses miento, más espérate, miento, importantes. no era Júpiter, era Cronos para los ¿Mm? griegos. ¿Mm? Sí, No era era Júpiter, ¿no? Cronos para los griegos, estoy casi seguro. Ay, pucha, tengo que volver a Sí, porque es estudiar. que Entonces, ahí hay un cuadro, que me acuerdo no que es un era, cuadro muy era famoso, Júpiter, ¿no? hay un cuadro que es muy famoso, que es como un titán devorándose a alguien y es Cronos comiéndose a su propio hijo, Sí, 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 sí. que es de Goya. Goya, te amo. Pues cuando finalicemos el capítulo me voy a poner a estudiar un poquito a los dioses porque creo que sí, yo recuerdo que era Júpiter, pero bueno, 4200 nomás a hoy. Pero bueno. sin nada. Entonces sí, digamos que em, Saturno se volvió uno de los dioses más importantes para todo el tema de la agricultura, pues porque básicamente era el que les daba de comer, ¿sí? Sí. Entonces decían los campesinos, bueno, comienza el solsticio de invierno, pues tenemos que hacerle ya una celebración a este dios que durante todo el año nos da de comer. Y eran celebraciones no tipo sencillas, no, o sea, tiraban la casa por la ventana, ¿sí? Todos los días había vino, comida de todo tipo, comían los unos, los otros, todos en la misma mesa, lo que les digo, se repartían regalos, aprovechaban y hablaban de temas importantes también, de temas políticos incluso. Y lo interesante es que en estas reuniones, yo sé que va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero es que las mujeres también podían participar. ¿Sí? Entonces, era una pequeña ventaja también. Ahora Pero bien, los romanos sí eran muy dados a eso. pero estamos hablando de otras épocas. Sí, pero igual, o sea, los romanos no tenían problema con eso, hasta donde yo tengo entendido. O sea, ellos no eran como tan misóginos como lo es la religión y la cultura y la sociedad hoy día, creo. Bueno, eso sí es verdad. Sí. No, sí, tienes razón. Entonces, Sí, bueno, no, o vamos a sea, y hablar aparte, del festival. con Dime. decirte que el tema de la masculinidad en ese momento no era, era cero tóxica y no había masculinidad frágil, y era como, hola, ¿cómo estás? Ven, tan, tan. Un buen chao, como dirían en la casa de Éramos los Rocky. unos con los otros. Ey, Los unos con los otros. Deberíamos volver a ser así, pero bueno. Em, ¿Tú qué conoces más o menos del festival, Juanse? Aparte, pues, de lo que ya he comentado. que conozco lo que tú dijiste, pues, que era para todo el mundo, que eran de las pocas festividades donde no había ningún tipo de diferenciación. Según tengo entendido en un principio, esta festividad duraba 7 días, pero Sí. posterior a eso, creo que fue Calígula, el gran Calígula, que tendríamos que hacer algún día un capítulo de Calígula, lo redujo a 5 días o al revés, duraba 5 y lo sumó a 7. O sea, sé que Calígula por ahí tuvo que meterle mano al festival. Y sé que había mucha comida, mucha bebida y que el último día se celebraba algo que se llamaba el Sol Invictus o como que el último día de sol, algo así. Sí, tienes toda la razón. Bueno, hay, digamos que hay estudios históricos que dicen que esta festividad comenzó a principios del siglo V, pero se dice también que hay pruebas de que comenzó muchísimo antes, ¿sí? Entonces,
Las Saturnales o las fiestas Saturnales duraron muchísimo tiempo, duraron siglos, siglos, siglos. A tal punto que lo que les digo, la religión católica decidió adaptarla para nosotros lo que es la Navidad actualmente. Digamos que se siguen conservando ciertas tradiciones. Ahora bien, lo que yo les decía, estos eran escenarios de diálogos, de, digamos que ciertos rituales se realizaban, ¿sí? De hecho, había uno muy famoso que se le decía que era el ritual de la uva, y de ahí es donde se dice también que se da la creación pues del vino, o cómo se hacía el vino, y era que varias mujeres colocaban en unas tazas grandísimas uvas y empezaban a espicharlas. Entonces ese era uno de los rituales supuestamente. Habían muchas cosas ahí dentro de esas festividades, ¿sí? Y pues por supuesto con el tema de que la fiesta se fue incrementando, ya no hizo parte no solamente del sector agrícola, sino que empezó a ir a las ciudades y asimismo llegó a nivel general. Entonces, efectivamente se comenzaron a expandir, ¿sí? Y se dice que el señor Augusto redujo las fiestas a 3 días, Ok. pero su sucesor, Calígula, las aumentó a 5 días. ¿Por qué? Es- Porque para Calígula era también muy importante celebrarle esta festividad al dios también que les daba de comer. Entonces, mientras que Augusto decía que no, que era una pérdida de tiempo, que se estaba perdiendo tiempo, dinero, etcétera. No sé, digamos que celebración es celebración y hubiesen podido dejar incluso a 7 días. Había Sin, traguito li- gratis, había sin tragos lío. y todo lo que se podían imaginar. Em, Algo curioso de estas fiestas, Juan, es que las Saturnalias o los Saturnales estaban presididas por un rey, ¿sí? Al rey en estas fiestas se le conocía como Saturnalius Princeps o líder de los Saturnales. A veces se le conocía como el señor de la anarquía, ya que era seleccionado entre los miembros más humildes de una casa y se le otorgaba derechos de realizar alguna que otra travesura libremente. O sea, digamos que dentro de las fiestas habían como líderes, ¿sí? Entonces estos líderes Ujú. decían, mire, vamos a hacer alguna travesura, no sé, algún vecino, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso. Los esclavos tenían la plena libertad de disfrutar con todos los ciudadanos comunes y corrientes. Podían jugar, podían emborracharse, podían hacer lo que quisiera en público durante esos días, ¿sí? Ahora bien, los ciudadanos usaban ropa como muy informal, no usaban los típicos trajes que, o las togas habituales que usaban en el campo, sino que podían vestirse, digamos que de otra forma. Y básicamente aquí empezaban como la ronda de los banquetes, de los eventos, y bueno, la fiesta Saturnalia se volvió una de las más alegres dentro del calendario. Entonces, esto se podía Me, decir, lo que les digo, es como, dime. me quedé pensando en algo y es en el tema del rey. Pero entonces era porque escogían un rey para los Saturnales. ¿Sí o qué? Ujú. Porque digamos Sí, que los romanos no era un sistema monárquico. Entonces, sino que era el emperador, que en este caso era Augusto, Marco Aurelio, Calígula, que puso de político un caballo. Pero entonces había un rey para la festividad. Y ese era el ujú. Rex del caballo Y era el que decía, Coca. vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, Vale, vamos a vale, vale. divertirnos de esta forma, así. Pues lo cual me Eco, parece eco. interesante también, porque es como que Sí, alguien llevando la batuta de las festividades, ¿sí? Entonces, eh, digamos que lo peculiar de estas fiestas también es que no solamente consistía en que se relajaran, ¿sí? Sino que de verdad había una inversión de los roles. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Los amos usaban una especie de sombrero que los esclavos tenían que utilizar. O sea, digamos que había como una igualdad de roles, ¿sí? O sea, ya los esclavos no usaban esos sombreros, sino que los usaban los amos como una forma de decirle, oigan, yo los voy a atender a ustedes en estos días porque hacen parte de mi comunidad, hacen parte de mi familia, etc. Ahora bien, los esclavos comían ahí mismo, les daban sus propias habitaciones en las casas y digamos que
los sombreros se volvieron un elemento particular dentro de la celebración. Una de las cosas que leí acerca de esto es que se dice, ¿sí? Todavía no está comprobado históricamente, que esos sombreros son muy similares a los que nosotros conocemos como los gorritos de Navidad, ¿sí? A los que son así, los de Papá Noel. Sí, No sé qué tan cierto eso, se dicen digamos que hay mucha similitud, pero que no está comprobado históricamente. entra un poco Entonces, justo, pero bueno. ahí digamos que puede que sí, puede que no, no se me haría nada raro tampoco. No, pero es que Y estaríamos bueno, remontando al origen de ese gorro muy antiguo y pues si yo me ubico en Roma y en ese contexto, realmente ese tipo de gorros no tenía como una razón de ser y históricamente no creo que haya algún tipo de registro que hable de un gorro así como ladeado. Que yo lo que había escuchado alguna vez, pero esto sí es más a modo de chisme, es que el origen de ese gorro estaba como más relacionado con el gorro del Arlequín, que era el bufón de la corte durante la Edad Media. Y es un poquito ujú, más contemporáneo el tema de Santa Claus y de San Nicolás. Pero todo puede darse. Nos hemos dado cuenta es que hay unas todo puede relaciones pasar. históricas, eh, quién sabe. No, y además cuando las cosas digamos que no están comprobadas históricamente, pues se pueden dar muchas especulaciones también, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la sociedad romana, perdón, durante todo el año tenía unas reglas muy estrictas en cuanto a temas también de celebración hacia los agrícolas, ¿sí? Sin embargo, en estos días, la política romana les daba total libertad a los agrícolas de decir, oye, hagan lo que quieran, pero pues tienen que cumplir también como ciertas órdenes. Uno de esos es, por supuesto, que no se vayan a gastar toda la comida del año en esa fiesta, que no se vayan a Ah, gastar bueno. tampoco todo el vino, ¿sí? Eh, y que, digamos, que tuvieran cierto orden dentro de esas festividades, o sea, que no hubiesen muertos, que no hubiesen como cosas que de pronto pudiesen desestabilizar un poco la sociedad romana. ¿Por qué? Porque es que ya no estamos hablando de un grupo pequeño, sino que esas fiestas empezaron a masificar y llegaron a las ciudades, a los pueblos, llegaron a todos lados, ¿sí? Entonces, el final de la celebración era marcado por la compra y entrega de unas velas, bengalas y digamos que unas especies de espigas, por decirlo así, con cigarras, con espigas de, ay, ¿cómo es que se llama esto? Se me olvidó. No son espigas de Trigo. maíz, Trigo. de trigo. Sí, 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 sí. Eso era como una forma de decir, oye, Juanse, mira, yo te voy a entregar esto para que te vaya bien, para que no te falte la comida, tú me debías entregar lo mismo a mí, ¿sí? Y digamos que ese último día de la fiesta era la comelona más grande, digamos que ahí sí tenían derecho como de descualquierizarse, de hacer lo que quisieran, entre comillas. Y lo curioso es que durante ese día, o esos últimos días, el gobierno, por decirlo así, romano, permitía que las personas le compraran un poco más económico a los agrícolas pues, sus productos también, ¿sí? Ok. Era una especie como de intercambio. Entonces, todo esto se celebraba, bueno, al final se terminó celebrando en el templo de Saturno. Pues porque los romanos dijeron, bueno, pues es una festividad en torno a Saturno, pues celebrémosla en el templo de Saturno. Entonces, eso es como un poco el resumen. No sé si tú tienes de pronto más información acerca de ello. Creo que de esto habíamos hablado el año pasado, como Sí. unos pequeños tintes. No, pero o sea, cuando dijiste lo de entregar las espigas, se me hace muy loco como una tradición que tranquilamente puede tener más de 2300 años sigue estando hoy vigente. ¿Por qué? Parce, porque, o sea, yo soy cero agüerista, pero a mí los diciembres me gusta que lleguen siempre con plata en los bolsillos y con lentejas. Ujú. Y es muy dado que las personas empiecen a repartir lentejas antes de que llegue el 31 para empezar un año nuevo. Entonces, digamos Sí. que se cambia la fecha
pero el concepto es el mismo, porque los romanos lo hacían básicamente para que la persona tuviera alimento todo el año y al día de hoy yo creo que muchos de ustedes harán ese tipo de cosas, que reciben el año nuevo con plata en los bolsillos, con lentejas y que Yo compro las usualmente espigas, de hecho, yo compro las a espigas eso de voy, trigo, sí. y que Sí, sí, muchas sí, cuando yo familias leí, yo dije, ay, madre, sí. hacen el atadito Sí, con sí, sí. espigas y esas espigas, lentejas, semillas y un montón de cositas y eso lo tienen ahí para comenzar el año con prosperidad. Entonces, Uno lo es, pone en la cocina. es curioso Sí, sí, sí. cómo ese tipo de tradiciones llegan inclusive hasta nuestros días sin nosotros siquiera darnos cuenta. Y hay algo que yo tengo entendido y es que el remate de la fiesta, ¿cómo era? O sea, el remate de los Saturnales siempre era una orgipiñata. Siempre Ujú. era, entonces, Por eso dije, el último día se pueden descualquierizar, o sea, sí, exacto, o sea, descualquierizar en el sentido puntual de que era una orgipiñata. Era exactamente. todos, todas, con Todos todas, contra todos. todos contra todos. Es como el tema de en tiempo de guerra, cualquier hueco es trinchera, pues allá había mucha Ujú. guerra, porque había muchos huecos, por lo que tengo entendido. Y entonces, a raíz de del remate, es cuando en el siglo III después de Cristo, la iglesia decide adoptar la Saturnalia para quitarle eso, porque le parecía que era algo inmoral. Entonces es justamente por eso que, si mal no estoy, el Papa Clemente fue el que hizo eso, que decidió unir a los romanos dentro de la festividad navideña, mover toda la festividad navideña para diciembre, Ujú. Sí. sumado a otros temas como el mitraísmo y demás, porque por esa época es todo el tema del solsticio de invierno y entonces había muchos cultos romanos, paganos, no solamente los romanos, que celebraban siempre el solsticio de invierno. Sí, Y sí, entonces sí, papá sí. dijo como marica, si cambiamos la fecha de nuestra natividad para esa época, logramos atraer a todos estos paganos. Pero empezaron a adaptarlo, empezaron a quitarle cosas. Por ejemplo, los romanos les dijeron como, van acá, parche con nosotros, caiga acá, celebramos lo mismo, pero eso sí, sin orgipachangas. Ya dijeron Oh. como, todo bien, y le quitaron la diversión. O sea, yo creo que todo el mundo esperaba ver ese último día. Yo creo que todo el No mundo creo, esperaba ese último día. no, yo creo que los esclavos era toda la semana, marica, porque si el esclavo Sí. todo el año recibiendo palo y varilla y que en una semana le digan como, papi, usted puede hacer lo que quiera, inclusive su señor le va a servir a usted esa semana, el man dice como, hombre, hágale, Hagámosle. Yo me hagámosle. dejo. ¿Quiere que le baile? Hágale. ¿Quiere que le baile? Sí, no, es muy curioso, ¿sabes? Como cosas tan pequeñas, tan usuales que nosotros vemos, ¿sí? Como eso de lo de las espigas, tiene tanta puta historia. O Sí, sea, tiene tanta historia. De hecho, tenemos un capítulo de algunas costumbres también medievales que al día de hoy seguimos haciendo. Y uno es como, "Uy, pucha, o sea, las cosas tan mínimas". Cuando yo leí eso de lo de las espigas, yo dije, miércoles, yo hago eso casi todos los años. sí. Que se vea reflejado es diferente. No, sí se ha reflejado porque por fortuna, por desgracia, nunca nos ha faltado nada. Eso sí es verdad. Eso sí es cierto. Pero bueno, ¿algún apunte adicional? Carajos, el 31 deberíamos hacer una orgipiñata también. El 24, que es cuando se celebra O el solsticio, 24 el el treinta y 25. uno Eso, El eso. 25. Y si ustedes llegaron hasta acá y quieren ser parte de nuestra festividad de celebración del solsticio de verano, no mentiras, pero sí nos pueden ayudar Las mucho mujeres, no mentira. suscribiéndose al canal, dándole me gusta, compartiéndolo, dejándolo sus comentarios. También recuerden que estamos en todas partes como Historia Histérica, estamos en formato video en YouTube y también nos pueden encontrar en Spotify, Anchor, Spreaker, Google Podcast y Apple Podcast como Historia Histérica. Compártanlo a sus amigos o si hay alguien que le cae a usted muy mal, compártaselo también, nos ayuda un montón. En todas partes estamos como Historia Histérica. Linis, ¿a ti cómo te pueden encontrar? Quiero hacer un comentario antes.
Si conocen a Ok, algún católico así ultra católico, mándenle también este video, díganle que las festividades que nosotros los católicos tenemos todas son robadas y ya. Me pueden encontrar en Instagram como Lina Andrade M. yo soy Ahí me Calavera pueden Barbada seguir. en todas partes y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.